hay que recordar, tal vez la gente no tenga mucha conciencia de esto, pero por ejemplo el diseño de la participación ciudadana en Guayaquil es tremendamente fascista, es corporativo. O sea, no es una participación abierta, sino que hay una lista de entidades que el municipio permite que participen, que creo que son 117 en total, a las cuales a la gran mayoría le ha dado fondos para desarrollar ciertas actividades. Entonces, básicamente es cooptar vía un número cerrado de participantes y vía el pago, una contribución económica a ellos, la aquiescencia de estas personas a cualquier política pública que se desarrolle en el municipio, cero fiscalización. Así como en Guayaquil también, los concejales, podrías poner unos años viejos. O sea, el proyecto de fiscalización del municipio de Guayaquil es totalmente nulo y parece que sacaran a esos representantes de un casting, porque creo que casi la mitad de ese consejo vienen de la televisión. O sea, realmente gente que sigue haciendo su vida por otro lado y que simplemente es concejal un rato, ¿no? Sin ningún tipo de oficio más que levantar la mano. Y eso ha sido así persistentemente por muchos años. De hecho, esta elección es bastante interesante en la medida en que, bueno, la gestión de Viteri ha sido desastrosa, tal vez muy buena en venderse a las nuevas generaciones con el uso de herramientas digitales, pero líneas generales como administración de una ciudad es un desastre. Si tal vez no, tal vez pueda ocurrir un cambio y sería interesante, pero si no ocurre un cambio de la tendencia en la alcaldía, de todas maneras el Consejo se podría horizontalizar de una forma que nunca lo haya hecho antes. Y eso sería un fenómeno muy interesante porque habría por primera vez una gestión política realmente crítica de lo que ocurre y con posibilidad de generar ciertos cambios, aunque sean matices de la administración que tenemos a la fecha. Que realmente, para mí, todo este tiempo el sociocristianismo está construyendo una ciudad que realmente nos ha explotado ya dos de los fenómenos, porque esto es un fenómeno que ocurre por la pobreza, por el hacinamiento, por la falta de atención a las necesidades básicas, por la carencia de áreas verdes, de espacios públicos, de sitios de recreación y de intercambio, etcétera. El hecho de que el narcotráfico haya tomado la ciudad no es que ocurrió de la nada porque a los mexicanos se les dio la gana, se aprovechan falencias institucionales, se aprovechan problemas de años de haber crecido favoreciendo a grupos de poder y no pensando en el bienestar de los ciudadanos, particularmente en sectores populares donde la vida de las personas todavía se maneja de una forma bastante precaria, sin atención de servicios básicos y sin generar pues realmente soluciones integrales a los problemas de esa convivencia. Y eso lo que genera es que haya gente que ya no confíe en el Estado, que sienta que dejar de ser pobre en una ciudad así construida es muy complicado, salvo que aprovechen las oportunidades que te ofrece el mercado, aunque ese mercado sea ilegal. Y ahí es donde la economía del narco pues simplemente apela muy bien a esos intereses de un ciudadano empobrecido y que no siente que la ciudad le da las oportunidades, que entre ganar $400 y subirse un bus y ganar $5,000 por semana vendiendo droga al microtráfico, pues preferirá lo segundo. Y tal vez muera joven, pero por lo menos va a tener la oportunidad de vivir, porque lo otro realmente no le parece mucho vida por las condiciones en que se le ha impuesto la existencia. Entonces, siento que hay que entender eso y entender también que el fenómeno mainstream de las series de narcos y ese endiosamiento a esas figuras, un San Pablo Escobar como un reemplazo de esos héroes laicos que antes la religión apadrinaba como Gregorio Hernández. Hoy en día esos héroes laicos son otras personas vinculadas con el narcotráfico y que desafían al Estado, porque eso nos lleva el hecho de que el Estado no funcione. Alguien funcionará y ese alguien puede no ser el Estado o incluso irse contra él. Y habrá gente que los apoye, porque ese grupo de personas les da una pertenencia y les da un recurso económico que simplemente el Estado ni genera esa pertenencia, a la gente le importa poco el devenir de la ciudad o del país en la medida en que satisfaga sus intereses, ni tampoco le resuelve la vida en términos económicos. Entonces, si construimos una ciudad así de mal, esto que nos está pasando no se justifica simplemente, así como la pandemia no se justificaba simplemente porque vino el virus. Así como lo que ocurre ahora tampoco se justifica simplemente por los carteles mexicanos. Son años, decenas de años hacer las cosas mal. Y lo peor no va a ser eso. Solo permítanme con esto concluir. Lo peor va a ser los efectos de la naturaleza, porque a la larga estos temas los podemos resolver. Son cosas humanas. Tienen una forma de procesarse distinta, podríamos resolverlo. Pero
cuando por no tomar las medidas adecuadas para mitigar el efecto del cambio climático que va a producir inundaciones cuando se eleve el nivel del mar, y hay proyecciones de que puede ocurrir de manera más acelerada de lo que pensábamos, pues realmente Guayaquil es una de las ciudades que peor en el mundo está preparada para enfrentar eso. Y no lo digo nuevamente por una creencia particular, sino porque hay un estudio del año 2013 que situaba sobre las pérdidas económicas en las principales ciudades costeras del mundo, que son 136 que tienen más de 1 millón de habitantes. Y Guayaquil, de esas 136, después de Cantón en China y de Nueva Orleans en Estados Unidos, es la tercera ciudad en el mundo que va a sufrir más pérdidas económicas por efecto de las inundaciones. No estamos haciendo nada para evitar eso. Cuando nos ocurra va a ser nuevamente como otra bomba de Hiroshima que decía la alcaldesa. Pero esa sí va a ser definitiva, porque tengan por claro y muy claro que una ciudad subacuática no se puede vivir. Es imposible. Flota mucha caca. Peor con el sistema de alcantarillado que hay en la ciudad, Exactamente. que está al borde del colapso y que no se ha hecho casi que mucho porque se han maquillado calles, se han hecho cosas que llaman la atención. Guayaquil, el malecón es bonito, pero lo que está enterrado, que son tuberías de alcantarillado, creo que no se ha reemplazado eso. Sí, no, hay esas y muchas otras falencias. De hecho, se dice que en ese alcantarillado también hay mucho asbesto, que hoy en día, pues, en otras ciudades del mundo simplemente eso tendría que haber sido cambiado por razones de salud. Por otro lado, no se permite el uso de asbesto de ninguna manera. Y acá tranquilamente eso puede ocurrir, a nadie implicarle ningún problema, porque así sea. En todo caso, yo siento que es una ciudad con muchas falencias, que necesita además superar este tema de ser tan guerrera. Esto de Madera y Guerrero debe terminar en canción, pero no se puede vivir simplemente confrontando con todo el mundo, cerrando la ciudad para los indios, peleándose siempre bueno, antes con el rolosismo, con el correísmo, con el centralismo. Es demasiado punitivo Guayaquil, está siempre en plan de que otro tiene la culpa de sus problemas. Y yo creo que ya, pues, si en 30 años, que ya es más de una generación, el grupo en el poder no ha podido hacer una gestión propia que cambie las cosas en la ciudad y más bien han empeorado con el tiempo, es porque esa idea de modelo exitoso de desarrollo siempre fue una farsa y le han tomado el pelo a la ciudadanía por mucho tiempo. Lo que pasa es que a la gente no le gusta sentirse estúpida. Entonces prefiere creer que sí hubo una suerte de éxito y que al final pasaron cosas raras, que también es culpa de otros. Claro. Eso es una estupidez, lo siento, es una estupidez, pero mucha gente la cree. Y realmente lo que tenemos es, no, por lo menos cómplices de eso, y si no, autores, que yo creo que lo son. Claramente el crecimiento urbano de la ciudad nos perjudica. Tomemos en cuenta que hemos hecho una ciudad impermeabilizada. Eso es facilitar el trabajo, el efecto del cambio climático. Las inundaciones van a correr raudas cuando ocurran. Y eso es un fenómeno del cual no tenemos ningún control. No hay nada que Guayaquil pueda hacer para evitar que suba el nivel del mar. Sí puede hacer para mitigar ese efecto. Tampoco ha hecho nada. Si algo ha hecho en los últimos 30 años, es lo contrario a lo que debería haber hecho. Es decir, nos vamos encaminando con unas malas administraciones a sufrir ese efecto, que va a ser peor que el COVID, peor que el narcotráfico, cuando lleguen las inundaciones por efectos del cambio climático. Tenemos que empezar a pensarlo, porque si no, la ciudad se va a convertir en un recuerdo. No mucho tiempo de acá, tal vez en 1 o 2 generaciones más.